Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos al episodio de Salud Inteligente, el rincón donde aprendemos a hacer elecciones inteligentes para nuestra salud y bienestar. Soy Sento Segarra y en el episodio de hoy pues vamos a sumergirnos en un tema esencial para todos aquellos de vosotros que convivís con la diabetes y son las mejores frutas que puedes consumir si eres diabético. La diabetes nos impone algunos retos a la hora de elegir los alimentos más adecuados. Y aunque la fruta es fuente de vitaminas, minerales y fibra, pues no todas las frutas se ajustan de la misma forma a las necesidades de quienes han de controlar sus niveles de azúcar en sangre. Hoy vamos a descubrir cuáles nos ofrecen los mejores beneficios sin desatar picos de glucosa. Exploraremos no solo la lista de frutas más recomendables, sino también discutiremos el porqué de estas elecciones. Si estás listo para ajustar tu dieta y optimizar tu salud con decisiones conscientes, especialmente si la diabetes forma parte de tu vida. Acompáñame en este viaje. Prepárate para tomar el control sobre tu salud de manera deliciosa y nutritiva. Comenzamos. Como os he dicho en la introducción, pues vamos a hablar de cuáles son esas mejores frutas que podéis elegir si sois diabéticos. En España, pues aproximadamente 1 de cada 7 personas adultas padece diabetes. Y además se ha producido un aumento del 42% desde el año 2019. A nivel mundial, se ha estimado que 537 millones de personas, comprendidas entre los 20 y los 79 años, viven con diabetes. Esto representa aproximadamente el 10% de la población adulta para este rango de edad. Además, se estima que esta cifra puede aumentar hasta los 643 millones de personas para ya el año 2030 y a 783 millones para el 2045. Esto nos muestra un crecimiento muy importante en las próximas décadas. Además, en España, que es donde yo vivo, hay 6 millones de personas que tienen algún grado de resistencia a la insulina, lo cual es una cifra bastante importante. Yo creo que es una cifra muy grande y es que realmente esta cifra supone más o menos el 15% de la población. Esto implica que incluso aunque no padezcas en este momento diabetes, pues es muy probable que este tema del que vamos a hablar hoy, pues también te afecte o te interese de alguna manera. Seguro que alguna vez has escuchado a alguna persona decir, pues, que tenemos que consumir 5 piezas de fruta al día. El otro día lo oí yo en un programa de radio que decía, ¿pero no nos decían que había que consumir 5 piezas de fruta? Bueno, pues realmente esta recomendación de consumir 5 piezas al día, cuando se inició o se dio, no se refería a 5 piezas de fruta. Este es un malentendido muy corriente, pensar que solo se deben incluir en estas 5 piezas la fruta. En realidad, la recomendación original lo que decía es que debíamos consumir una combinación de al menos 5 porciones de frutas y verduras cada día. Por eso es importante entender cuál es la diferencia y además cuáles son las mejores frutas que podemos comer. Un ejemplo perfecto sería, por ejemplo, el aguacate, que mucha gente seguro que no considera una fruta sino una verdura, y la considera una verdura pues porque no es dulce. Sin embargo, técnicamente es una fruta. El aguacate tiene un índice glucémico muy bajo.
lo que significa que su consumo pues, no nos va a elevar prácticamente nada el azúcar en la sangre. Además, tiene una cantidad muy pequeñita de carbohidratos netos, que son los carbohidratos que realmente se absorben y se convierten en azúcar en la sangre. Otra fruta muy buena son las aceitunas, que también seguro que no consideráis fruta, pero realmente es un fruto de un árbol. Y también tiene un índice glucémico muy bajo y tan solo tiene pues, 3 gramos de carbohidratos netos por cada 100 gramos. Y como veis, a estas dos cosas que os acabo de nombrar, las aceitunas y los aguacates, pues no se les suele considerar fruta, pero técnicamente lo son. Y son una opción muy buena para la gente que tiene diabetes o resistencia a la insulina. La siguiente fruta, que también me vais a decir que no es una fruta, es el tomate, que también tiene un bajo contenido en carbohidratos netos, teniendo 15 gramos de carbohidratos, de los cuales solo son netos pues 3 de ellos, el resto es fibra. Estas 3 frutas, el aguacate, las aceitunas y el tomate, que seguramente nunca las habríais considerado frutas, pues serían las mejores opciones para los diabéticos. Aunque he de reconocer, como os no he parado de repetir, que no encajan en la idea convencional de fruta que seguramente tenéis la mayoría de vosotros. Lo normal es que cuando pensamos en fruta, pues estemos pensando en ese sabor dulce, pues algo así como las chucherías de la naturaleza, que van a permitir que comamos dulce sin que tengamos que recurrir a opciones artificiales o que estén cargadas de azúcares añadidos. Sin embargo, pues antes de ponernos a hablar de algunas frutas que pueden ser un poquito más dulces, pues será necesario entender algunos conceptos y desmitificar algunas ideas que podemos tener un poco confundidas en la cabeza. El índice glucémico es una medida que se utiliza para evaluar cómo un alimento que contiene carbohidratos puede afectar a los niveles de glucosa en sangre después de que nos lo comamos. Se compara con la glucosa en estado puro, a la que se le asigna un valor de 100 en la escala del índice glucémico. Los alimentos, en este caso, se clasificarán en esa escala según lo rápido que liberen la glucosa en el torrente sanguíneo. Y se considera un índice glucémico bajo cuando es menor de 55, un índice glucémico medio entre 55 y 70 y un índice glucémico alto será el que tiene más de 70. El índice glucémico se calcula tomando en cuenta alimentos que aporten 50 gramos de carbohidratos netos. Los carbohidratos netos son los carbohidratos totales a los que le restamos la fibra. Pero esta cantidad no siempre va a ser una porción típica de comida. Por ejemplo, el pan tiene un alto porcentaje de carbohidratos y es muy fácil pues, superar rápidamente los 50 gramos de carbohidratos netos con solo consumir aproximadamente pues, 2 rebanadas grandes de pan, que pueden ser 100 gramos en total. Por su composición, el pan tiene un índice glucémico alto, que es más o menos de 75. Sin embargo, el aguacate contiene solo 2 gramos de carbohidratos netos por cada porción. Así, para llegar a los 50 gramos de carbohidratos netos y poder calcular su índice glucémico, pues sería necesario consumir una cantidad, digamos que imposible de consumir, demasiado alta, como pueden ser 2,5 kilogramos. Eso pueden suponer unos 12 aguacates. Esto lo que nos indica es que el índice glucémico, en este caso, puede ser engañoso si no consideramos la cantidad real de comida de ese alimento que se puede consumir de manera habitual. Lo que nos dice es que el índice glucémico, aunque puede ser útil, debe ser interpretado con cuidado,
y especialmente considerando la cantidad real de un alimento que podemos consumir de una forma, digamos, normal. No solo los 50 gramos de carbohidratos. Y así, al evaluar alimentos, especialmente frutas con un bajo contenido en carbohidratos, como puede ser en este caso el aguacate, será importante tener en cuenta estas diferencias a la hora de poner en práctica su consumo diario. Así realmente hay que hacer una extrapolación para llegar al número 15 que es ese índice glucémico que tiene el aguacate, lo que a menudo nos indica que no se utiliza realmente un método estándar de medición, ya que realmente no le van a dar a ninguna persona una docena de aguacates para hacer la comprobación. Esto nos indica o nos puede llegar a sugerir que existe una falta de consistencia en la forma en que se mide el índice glucémico, lo cual puede llegar a ser problemático porque prácticamente todos los alimentos de las listas de índices glucémicos son frutas dulces o alimentos ricos en almidón. Sin embargo, muchos alimentos que son buenos simplemente no van a aparecer ahí. Tomemos como ejemplo los dátiles. A pesar de ser prácticamente azúcar en estado puro, algunas fuentes indican que su índice glucémico es de 42 y los clasifican como un alimento de bajo índice glucémico y por lo tanto los recomiendan y los clasifican como seguros y adecuados para personas con diabetes. El problema nos lleva a otra circunstancia. Los índices glucémicos se miden en relación con la glucosa y se basan en la creencia de que deberíamos consumir entre 300 y 400 gramos de carbohidratos por día, principalmente en forma de almidones. Las escalas e índices glucémicos están basados en alimentos que son prácticamente almidón. Y aunque estos números pueden ser útiles para personas jóvenes, para gente con un metabolismo fuerte o un metabolismo saludable, con una buena sensibilidad a la insulina o personas que tengan una buena actividad física, pues debemos reconocer que una gran parte de la población pues tiene algún grado de deterioro metabólico o algún grado de resistencia a la insulina o realmente lleva una vida completamente sedentaria. Pues para esas personas estas cifras que os he dicho antes pues realmente no deberían ser aplicables, ya que si tienes algún tipo pues de alteración metabólica o necesitas perder peso o quieres reducir simplemente tus niveles de azúcar en sangre, pues lo mejor es que adoptes unos rangos de ingesta de carbohidratos completamente diferentes a los que normalmente se recomiendan. Vamos a intentar considerar como bajo índice glucémico a menos de 20, como un índice glucémico medio entre 20 y 40 y como alto pues todo lo que supere 40. No te estoy queriendo decir que estos sean unas cifras que sean exactas o que sean mejores o peores, sino lo que quiero es hacerte entender que si buscas mejorar tu salud metabólica, pues deberías considerar un rango bastante diferente pues, al habitual. Debemos entender que la salud metabólica y la resistencia a la insulina, digamos que son un continuo, no van a saltos. No es blanco o negro, no eres diabético o no eres diabético. Hay un espectro, digamos, en el que, por ejemplo, el 10% de la población puede tener diabetes tipo 2. Y en el otro extremo de la balanza, pues encontraríamos un 10% que realmente será extremadamente saludable y que no tendrá ningún tipo de problema metabólico. Y entre estos dos extremos
el 10% que es diabético tipo 2 y el 10% que no tiene ningún tipo de problema metabólico, pues está el 80% de la población, el cual va a presentar diferentes rangos de resistencia a la insulina. Si tienes una buena sensibilidad a la insulina, pues puedes llegar a ser menos estricto con estos rangos y con la cantidad de carbohidratos que consumes. Pero si te encuentras más cerca del extremo de la diabetes tipo 2, pues deberías ser bastante más riguroso. El índice glucémico es una medida que nos indica la rapidez con la que un alimento que contenga hidratos de carbono va a elevar el nivel de glucosa en sangre después de que nos lo comamos. Aunque es útil, pues este índice glucémico tiene sus limitaciones, ya que no considera la cantidad de carbohidratos que realmente comemos o tomamos con una comida estándar o una comida tipo. Por ejemplo, algunos alimentos pueden tener un índice glucémico alto, pero la cantidad de carbohidratos que contienen pueden ser tan baja que su impacto real en el azúcar en la sangre sea insignificante. Y aquí es donde entra el concepto de carga glucémica. Y entra para superar algunas de las limitaciones que tiene el índice glucémico, ya que este método va a evaluar tanto la calidad de los carbohidratos como la cantidad consumida. Se calcula multiplicando el índice glucémico del alimento por la cantidad de carbohidratos netos de la porción en gramos y dividiendo el resultado por 100. Por ejemplo, aplicando esto a los dátiles, si los dátiles secos contienen 36 gramos de carbohidratos y tiene un índice glucémico de, digamos, 50, la carga glucémica será 18. Los rangos de carga glucémica se considera carga glucémica baja un valor menor de 10, carga glucémica media entre 10 y 20 y carga glucémica alta pues más de 20. Este valor 18 de los dátiles lo sitúa en el rango medio, pero es importante recordar que estos cálculos se suponen para comidas, digamos, completas. Y yo no sabría si considerar a los dátiles una comida completa. Aún así, se encuentran en el extremo superior del rango medio. Estos rangos se basan en la idea de que deberíamos consumir entre 300 y 400 gramos de carbohidratos por día. Y asumen además que la resistencia a la insulina no puede revertirse. Y así es como enfocan la manera de mantener esta, digamos, condición de resistencia a la insulina con medicación, evitando que simplemente la patología empeore, en lugar de intentar revertir esta patología. Es muy importante poner estos puntos en perspectiva y compararlos con otros enfoques para entender mejor cómo mantener la diabetes y la resistencia a la insulina de una forma pues un poquito más efectiva. Si tomamos como ejemplo el arroz, al consumir pues 100 gramos, conseguimos 31 gramos de carbohidratos netos, con un índice glucémico de 98. Si hacemos la operación anterior y dividir por 100, pues nos da una carga glucémica de 30. Esto coloca al arroz en un rango alto para una comida. Si lo comparamos con los dátiles, si comemos 48 gramos, aunque es discutible considerar esto una comida completa y aplicamos su cantidad de carbohidratos y su índice glucémico, como hemos visto antes, obtenemos una carga de 18. Esto es confuso y puede llevarnos a afirmar que los dátiles son preferibles, incluso, ¿por qué no?, mejores que el arroz. Pero esto es comparar algo malo con algo un poco menos malo, lo cual no necesariamente lo hace bueno. Sin embargo, si comparamos esto con un alimento saludable como el aguacate, al consumir 100 gramos, obtenemos 2 gramos de carbohidratos netos. Si lo multiplicamos por su índice glucémico, que es 15,
y dividimos por 100, resulta una carga glucémica de solo 0,3. Esto muestra que aunque los dátiles puedan ser ligeramente mejores que el arroz, comparados con el aguacate, su carga glucémica es desproporcionadamente alta. En el contexto de la fruta nos surge un tercer problema, que es la naturaleza de los carbohidratos, ya que no todos los carbohidratos son iguales, aunque muchas veces se traten como si realmente fuesen todos los carbohidratos iguales. La mayoría de los carbohidratos que consumimos provienen de la glucosa y la fructosa. Por ejemplo, el pan es 100% glucosa, no contiene fructosa. En el pan, las moléculas de glucosa, digamos, están unidas como si fueran unas perlas en un collar, están unidas unas a otras. Cada molécula de glucosa se une a la siguiente y así forman lo que todos conocemos como almidón. En el mismo instante en que comenzamos a masticar el pan, una enzima llamada amilasa que se encuentra en la saliva comienza a descomponer estas cadenas, liberando glucosa rápidamente al torrente sanguíneo, lo que explica el alto índice glucémico del pan, que es de 75. Pero el azúcar de mesa es diferente. Está compuesto en un 50% por glucosa y en el otro 50% es fructosa. Esto lo he repetido muchísimas veces durante todos los años que vengo, digamos, intentando haceros comprender la necesidad de dejar de consumir azúcar. Pues bien, cuando consumimos azúcar, estas dos moléculas, la fructosa y la glucosa, están unidas y forman lo que se conoce como un disacárido. Esto lo que significa es que mientras la glucosa va a elevar, digamos, los niveles de azúcar en sangre, la fructosa solo va a ser procesada por el hígado. Esto lo que hace es demostrarnos la complejidad y la diferencia que hay entre los diferentes tipos de carbohidratos y en cómo cada uno de ellos va a afectar a nuestro cuerpo. Es muy interesante ver cómo la fructosa actúa en nuestro cuerpo de manera, digamos, parecida a como lo hace el alcohol. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si consumimos una cantidad importante, igual que nos pasa con el alcohol, este solo puede ser procesado por el hígado. La fructosa también solo puede ser procesada por el hígado en grandes cantidades. Y este procesamiento rápido lo que hará es sobrecargar al hígado, que convertirá la fructosa en grasa e iniciará un proceso de infiltración grasa en el hígado. Antiguamente, solo las personas que abusaban del alcohol desarrollaban hígado graso. Hoy en día, la mayoría de los casos de esta enfermedad se deben al excesivo consumo de fructosa. Lo importante que necesitamos entender en este contexto es que la cantidad total de carbohidratos está relacionada con la cantidad total de insulina que será necesaria para que podamos procesar estos carbohidratos en nuestro cuerpo. El segundo factor más importante es la cantidad de fructosa que consumimos. Como hemos visto, la fructosa actúa de una forma parecida al alcohol y es un factor importante en el desarrollo de hígado graso y resistencia a la insulina. El tercer factor a considerar es el índice glucémico. Un índice glucémico alto provocará fluctuaciones importantes del azúcar en la sangre, lo que añadirá un problema más, aunque no sea el principal, es algo que deberemos tener en cuenta. Un cuarto factor que muchas veces se menciona cuando se trata de controlar los niveles de glucosa es la fibra, ya que la fibra no se absorbe y lo que hace la fibra es ralentizar la digestión y la absorción de los alimentos. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto.
Consideremos un rango normal de azúcar en sangre que lo tengamos situado en un punto medio de 90 miligramos por decilitro. Si comemos algo y nuestro nivel de azúcar sube hasta 150 miligramos por decilitro, ¿qué significa esto en términos de cantidad de azúcar en sangre? Si tenemos en cuenta que 90 miligramos por decilitro equivalen aproximadamente a 3 gramos de azúcar, esto es más o menos media cucharadita de azúcar, que estará ahí rulando por nuestro cuerpo, por la sangre, en cualquier momento del día. Digamos que es una media. Cuando comemos, el nivel sube a 150 miligramos por decilitro. Esto lo que representa son 5 cucharaditas de azúcar en la sangre. Ahora bien, si te tomas una comida que tiene 100 gramos de carbohidratos, equivalente a 400 calorías, tu azúcar en sangre aumentará inicialmente. Pero el cuerpo, que es muy sabio, por medio de la insulina, lo que hará es intentar bajar ese nivel de azúcar en sangre. Y a pesar de que consumas 100 gramos de carbohidratos, la verdad es que solo va a fluctuar entre 3 y 5 gramos en la sangre en cualquier momento, debido a que el cuerpo va a controlar y regular activamente esos niveles de azúcar en sangre. Estos 100 gramos de carbohidratos deberán ser absorbidos en el torrente sanguíneo durante la siguiente hora o 2 horas y luego eliminarlos rápidamente para evitar que los niveles suban por encima de los 150 miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los carbohidratos pasarán muy rápidamente por el torrente sanguíneo y requerirán una cantidad importante de insulina para ser procesados. En el caso de las personas con diabetes tipo 2, donde los niveles de insulina suelen estar ya altos de por sí, pues no será recomendable consumir alimentos que contengan mucha cantidad de carbohidratos, ya que estos carbohidratos podrán desencadenar la liberación de grandes cantidades de insulina, cronificando y agravando la resistencia a la insulina. Por eso es necesario reducir el consumo de carbohidratos para permitir que los niveles de insulina disminuyan y mejoren así la sensibilidad a la insulina. ¿Y por qué puede ser importante el índice glucémico? Bueno, pues tiene alguna importancia, aunque sea pequeñita. Durante la siguiente hora, aproximadamente, tu cuerpo utilizará 100 calorías. Es importante recordar que nunca quemamos solo glucosa. Quemamos una combinación de glucosa y de grasa. Vamos a simplificar. Digamos que estamos consumiendo un 50% de glucosa y un 50% de grasa, lo que significa que durante la próxima hora quemarás 50 calorías provenientes de carbohidratos, pero que tú acabas de consumir 400. ¿Qué implica esto? Pues que la insulina va a almacenar 350 de esas calorías. Y así, cuanto más alto sea el índice glucémico de un alimento, pues más rápida será la fluctuación de los niveles de glucosa en sangre. Mayor será el estrés y el impacto en el sistema, ya que éste deberá producir más insulina y de forma más rápida. El factor clave es la cantidad total de carbohidratos, ya que estos son los que afectarán a tus niveles de insulina a corto plazo. El segundo factor más importante es la fructosa, porque va a marcar tu salud metabólica a largo plazo. Y esto lo va a hacer afectando a tu hígado. Los factores como el índice glucémico y la fibra son matices que pueden empeorar o mejorar ligeramente esta situación. Es importante entender que los carbohidratos representan un desafío metabólico para nuestro cuerpo en comparación con las grasas y las proteínas. Con las grasas y las proteínas, el cuerpo, digamos que tiene varias horas para procesarlas y no afectan al azúcar en la sangre de una manera inmediata
ni van a constituir una situación de emergencia. Sin embargo, con los carbohidratos necesitaremos procesar, digamos, 100 gramos a través del torrente sanguíneo, pero no podemos tener más de 5 gramos circulando en cualquier momento dado, por lo que necesitaremos procesarlo muy rápidamente. Esto es lo que convierte en una especie de emergencia y un desafío metabólico a los hidratos de carbono. No obstante, esto no va a afectar a todo el mundo de la misma forma. Por ejemplo, si eres un atleta, pues la situación seguramente va a ser muy diferente. Si tienes una buena salud metabólica, pues probablemente no vas a tener ningún problema a corto plazo. Pero también es importante entender cómo funciona todo esto, ya que podrás evitar que tu salud vaya, digamos, en una mala dirección hacia el futuro. Pasemos ahora a desmentir algunos mitos. Por ejemplo, las manzanas. Muchas veces se dice que las manzanas son buenas para los diabéticos, porque aunque contienen 12,4 gramos de azúcar, de los cuales hasta el 75% es fructosa, se afirma que su contenido en fibra pues, ayuda a ralentizar la liberación de azúcar. Sin embargo, las manzanas Honeycrisp, desarrollado en el Centro de Investigación Hortícola de la Estación Experimental Agrícola de Minnesota, por poner un ejemplo, tienen solo 1,7 gramos de fibra por cada 100 gramos, lo que en realidad no es mucha cantidad. Muchas veces lo que se dice es que gracias a la fibra, pues las manzanas ayudan a los diabéticos a regular la glucosa en sangre. La variedad de manzanas modernas, la verdad es que no ayudan a regular nada. Simplemente son un poquito menos desreguladoras que opciones como las chucherías, el pan blanco o los cereales azucarados con leche desnatada. Para que lo veamos en cifras, la manzana Honeycrisp contiene aproximadamente 15 gramos de carbohidratos totales por cada 100 gramos de manzana. La mayoría de esos carbohidratos son azúcares, principalmente fructosa. Esto las hace muy dulces y muy ricas. Tienen un índice glucémico ligeramente menor gracias a la fructosa, que se absorbe más lentamente, pero aún así suponen un estrés considerable para el hígado. El resto de los carbohidratos se compone de fibra, que no se absorbe, y otros carbohidratos. Ahora, si comparamos esto con las frambuesas, aunque el total de carbohidratos pueda parecer similar, la cantidad de azúcar es mucho menor en las frambuesas, en las que la mayoría de los carbohidratos son realmente fibra. Esto hace que en comparación con la pequeña cantidad de fibra de las manzanas, las frambuesas sí que realmente parezcan mucho más beneficiosas. Para obtener un contraste aún más alto o más claro, analicemos el aguacate, que a primera vista parece tener una cantidad considerable de carbohidratos totales. Tiene 9 gramos por cada 100 gramos. Sin embargo, la mayoría de estos carbohidratos, o sea, 7 gramos, son fibra. Y la porción de azúcar o carbohidratos netos que encontramos son 2 gramos, que es realmente pequeña. Así, los carbohidratos netos son mínimos y no son azúcares, lo que significa que se absorben muy lentamente. No podemos basarnos únicamente en los carbohidratos totales, porque son los carbohidratos netos los que realmente van a determinar la respuesta de insulina y la fructosa va a determinar el estrés sobre el hígado. Ahora que entendemos todos estos mecanismos, veamos algunas de las frutas dulces más populares y recordemos que el azúcar en estas frutas está compuesto aproximadamente por un 50% de fructosa y un 50% de glucosa. Por eso, lo ideal es mantener unas cifras pues lo más bajas posibles. Un primer ejemplo serían las cerezas, que contienen unos 13,9 gramos de azúcar y 2,1 gramos de fibra. Un índice glucémico bajo de 22, lo que resulta
en una carga glucémica de 3. Comparando esto con el arroz, que tiene una carga de 30, o los dátiles con 18, pues ahí tenemos la comparación. Estamos hablando de cifras bajas, que es donde deberíamos mantenerlas, especialmente si eres diabético y necesitas limitar las cerezas debido a su contenido en azúcar. Los arándanos tienen un poquito menos de azúcar y un poquito más de fibra, un índice glucémico un poquito más alto, por lo que su carga glucémica es un poquito más alta. Sin embargo, como hemos dicho, el contenido en azúcar es el factor más relevante, siendo el más crítico. Y en este caso, los carbohidratos netos de los arándanos son 12,1. El siguiente es el albaricoque, que tiene 9 gramos de azúcar, poca fibra y un índice glucémico bajo por una carga glucémica similar a las cerezas. Es más recomendable el albaricoque porque tiene menos carbohidratos totales y realmente menos azúcar. El pomelo, que tiene 8,1 gramos de carbohidratos totales y 1,1 gramos de fibra, tendrá un índice glucémico bajo y una carga glucémica también bastante baja. Ahora vamos a explorar algunas opciones realmente buenas, que incluso las personas con diabetes pueden consumir con frecuencia, aunque no en cantidades ilimitadas. Incluso si sigues una dieta baja en carbohidratos, una low carb o incluso una keto, estos alimentos serán lo suficientemente bajos en carbohidratos como para que puedas tomarlos de vez en cuando y mantenerte incluso en cetosis en la mayoría de los casos. Las frambuesas contienen 12 gramos de carbohidratos totales, 6,5 gramos de fibra. Como vemos, tiene una cantidad importante de fibra, lo que va a ralentizar de una manera importante la absorción, lo que resultará en un índice glucémico bajo y una carga glucémica baja. Las moras tienen cifras muy parecidas, con 9,6 gramos de carbohidratos totales, 5,3 gramos de fibra y 4,3 gramos de carbohidratos netos, con cifras un poco más bajas en cuanto incluso a índice glucémico y carga glucémica. Y para que tengas una comparación, considera que puedes tomar limón libremente, aunque no sea algo que consumas como un dulce. El limón puede utilizarse en cocina, añadírselo al agua y emplearlos sin restricciones. Los limones y las limas son intercambiables, con cifras muy bajas en carga glucémica. Por supuesto que no vas a tomar tanto limón porque no vas a poder. Si te encuentras en tu peso ideal y tienes una buena sensibilidad a la insulina, entonces puedes consumir estos alimentos, digamos, bastante libremente e incluso puedes permitirte algunas frutas con niveles más altos de azúcar. Pero si eres diabético, que es el enfoque de este episodio, deberás mantenerte principalmente en las opciones, digamos, con índices glucémicos más bajos. Y las otras, tomarlas ocasionalmente y con moderación. Y así, amigos, concluimos nuestra exploración de este tema sobre las mejores frutas para diabéticos en este nuevo episodio de Salud Inteligente. Espero que el conocimiento de cómo tomar las frutas adecuadas puede impactar positivamente en el manejo de la diabetes te haya proporcionado información valiosa. Hemos visto que no todas las frutas son iguales y que la elección de aquellas con un bajo índice glucémico será importante para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. El camino hacia una gestión efectiva de la diabetes no consiste en eliminar las frutas de nuestra dieta, sino en comprender y seleccionar aquellas más beneficiosas. Al priorizar frutas que favorezcan el equilibrio glucémico y evitar las que causen picos rápidos de glucosa, estaremos dando un paso hacia una mejor salud metabólica que beneficien a nuestro cuerpo a largo plazo.
Te agradezco profundamente que me hayas acompañado en este episodio y que formes parte de esta comunidad que busca nutrir el cuerpo y la mente de forma inteligente. Si el episodio te ha inspirado o te ha aportado algo, te invito a que te suscribas a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube y que no te olvides darle un me gusta. Tu apoyo es muy importante para continuar con este proyecto y ayuda a que más personas puedan descubrir y sumarse a nuestra comunidad. Tu opinión y sugerencias son muy importantes para este podcast. No dudes en compartir tus pensamientos y preguntas sobre cómo integras las frutas en tu dieta diaria. Tu curiosidad y tus ganas de aprender son las que dan forma a cada episodio y hacen que este espacio sea una fuente inagotable de conocimiento y crecimiento mutuo. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser parte de este viaje hacia un estilo de vida más saludable y consciente. Estoy deseando compartir contigo más información en las redes sociales. Hasta la próxima semana.